¿verdad? Amén. El Señor mostró, el Señor señaló muchas circunstancias en nosotros, que tal vez unas las hemos vencido y otras no, porque vamos en pos de venciendo. David fue una persona que él en lo secreto luchó, aprendió a pelear con los lobos, con los leones, con todo lo que venía, y él guardaba las ovejas. Hasta que ya se tuvo que enfrentar con un gigante, dice la palabra. Amén. Y a veces con lo más pequeño que nosotros tengamos, esa es la arma que nosotros podamos desmenuzar o derribar al enemigo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros vemos lo gigante, muy grande, y realmente es pequeño, gigante, entre comillas, pero es pequeño. Y entonces nosotros podemos luchar años de años con ese gigante, cosas que no hemos podido vencer. Y tal vez tú estás cansado, cansada de estar lidiando una y otra vez, aunque usted venga o no venga a la iglesia, estar luchando con eso. Y a veces es muy difícil, porque a veces le podemos decir: Señor, pero ¿cómo salgo de eso? ¿Cómo me quito de eso? Ya no quiero más esto. Y muchas veces tenemos tal vez la arma más pequeña, pero estratégica, para derribar el enemigo. Amén. Amén. Solo que por nuestros temores, por nuestra angustia, porque nos turbamos, muchas veces no encontramos esa arma, o no le hallamos la forma para poder derribar ese gigante. Años de años luchando. Yo no sé cuántos años más tú te vas a quedar con una condición espiritual mediocre. Muchas veces tenemos que cambiar. Perdón, muchas veces nosotros tenemos que cambiar nuestra manera, por eso, de pensar. Que nuestras fortalezas sean quitadas, sean derribadas en nosotros. Pero estamos tan conformes y no queremos cambiar nosotros mismos. ¿O porque no podemos? Es que yo lo intento, es que yo le doy, es que lo otro, es que no veo esto, no veo lo otro. Hay cosas que cargamos por años de años. Que tanta cosa nos viene a contaminar a nosotros mismos. Así es. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor no viene con una varita y decir: pum, 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 ya le limpio, ya le sano, no. Y aunque usted esté años en el Señor, usted necesita una limpieza. Amén. Amén. Dice un dicho por ahí que siempre lo digo: el vaso que más se usa, más se limpia. Así es. O sea, tenemos que ser constantes, tenemos que ser limpios. Aunque tengamos ministerio, aunque no tengamos ministerio, pero todos tenemos ministerio, solo que vamos en un punto de desarrollo conforme nosotros nos vayamos dejando. Tenemos que limpiarnos, porque día con día nuestra carne va a batallar con las cosas del mundo, con el vecino, con la vecina, con aquel, con el otro. Y nosotros caminamos también en esta carne. Pero hay cosas en nuestras áreas, en nuestra mentalidad, en nuestra vida, que no hemos derribado. Y tenemos que aprender a derribar a esos gigantes, pero muchas veces no podemos solo, necesitamos una autoridad mayor para poder derribar. Amén. Y reconocer que solo no podemos. Amén. Y ser como ese chofer doblado, lo que significa es que tenemos que ser humildes y reconocer necesitamos ayuda. Amén. Así es. Para tener una sanidad, una liberación, que necesitamos un verdadero arrepentimiento genuino día con día. Amén. Porque así como el pastor le hablaba, el Señor le decía que esa palabra le estaba hablando a la iglesia, ni siquiera a los de afuera. Y día con día el Señor nos habla conforme a la palabra. ¿Qué tú tienes
sobre tu vida. Y viene una cosa, viene lo otro, que se muere aquel y viene seguido. O sea, tantas cosas que nosotros tenemos que cortar desde nuestros antepasados. No es solo lo de ahorita, sino que venimos arrastrando cadenas una y otra vez. Y a veces no nos damos cuenta solo porque nosotros no tomamos, no fumamos, no hicimos eso. Eso no quiere decir que no hay cosas que no arrastremos desde la primera, segunda hasta séptima generación. Y tenemos que ser limpios y ser restaurados por la palabra de Dios. Pero reconocer que necesitamos siempre ayuda, porque hay ministerios y usted puede ver adorando en ministerios, hay profetas y usted los puede ver y están en esclavitud todavía, que tenemos que lidiar todos con el temor, con la angustia, con el dolor, que el enemigo se levanta, que viene el espíritu de venganza. Es normal, porque dice la palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me va a librar el Señor. Entonces son muchas aflicciones que vamos a poder tener, ¿sí? Pero ¿sabe usted de marcar una diferencia en su vida? Que ya si usted decidió salir de ese mundo, empiece a cambiar y que las cadenas se vayan soltando una y otra vez. Porque muchas veces es tan difícil nosotros soltar los miedos, soltar los temores. Llevamos rechazo. ¿Usted sabe qué hace? El que es rechazado y el que se autorrechaza se aísla, se mete, no quiere nada. Lo rechazan, lo rechazan. O sea, no quiero que esté conmigo, no quiero eso, no quiero el otro, y la otra persona se aísla. El que realmente está herido, el humillante, va a sentirse humillado una y otra vez. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que sanar. Porque el humillado, no, delante de todos, tú no sirves para nada, usted es eso, usted es lo otro. Y tal vez tu papá y tu mamá te humilló. O tienes algo que te dicen, pero ¿de dónde cargo esto? Pero hoy oro en el nombre de Jesús sobre su vida. Que el Señor toma el consciente y el inconsciente sobre tu mente y saca y sale a memoria todo lo que está oculto para que usted sea libre, porque dice su palabra: conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Amén. Porque muchas personas no han conquistado muchas cosas. ¿Por qué no han conquistado? Entonces hay heridas emocionales que nos están estancando, que nos están deteniendo, que no nos dejan avanzar y seguir. El rechazo, el abandono, la humillación, la traición, la injusticia. Rechazo, sentir que no se tiene derecho a existir o a ser querido, generando aislamiento o búsqueda de perfección. Porque a veces algunos quieren ser perfectos y quieren hacer todo así perfecto y a veces no les sale y se sienten. Abandono, miedo intenso, la soledad y dependencia efectiva. Humillación, sensación, vergüenza para ser uno mismo o por la crítica constante. Injusticia, rigidez personal y autoexigencia extrema ante fríos o exigentes. O sea, hay patrones de relaciones repetitivos. Con relaciones, usted terminó con una persona, sigue otra, repetitivo con esa misma persona, o marca algo repetitivo que usted tiene que cortar, que usted tiene que arrancar. Yo no sé, pero usted tiene que marcar la diferencia, como Caleb, a que usted sea diferente. No importa la edad que tú tengas, sino marcar la diferencia para usted ser libre y no seguir el mismo patrón de tu mamá, de tu papá, de tus hijos. No, cortar con ese patrón una y otra vez y algo consecutivo. Cortar
con ese patrón. Es necesario. Y muchas veces hay espíritus asignados que vienen desde que estaban en el vientre de la madre. Aunque usted no escuche, pero está escuchando ahí desde que está la semillita ahí. Muchas veces nosotros con el hecho, a veces de pensar, uy, quedé embarazada, uy, quedar en eso. ¿Qué pasa? Ya estamos rechazando de una vez. Con el hecho ya hubo un rechazo sobre nuestro hijo. Sea que usted se asustó, sea que usted algo, ya empieza a generar un trauma de alguna circunstancia. Así es. Entonces desde ahí uno necesita ser sano y necesita ser restaurado. Amén. ¿Qué es lo que se ha movido más alrededor en estos lugares? La idolatría. Pero muchas veces dicen, no, es que yo no idolatro a un santo, pero ¿quién idolatra? A su papá, a su mamá. ¿A quién estás idolatrando? Y a veces usted quiere aceptado y hace cosas por aceptar a otros solo por el rechazo. Llamar la atención solo por el rechazo, por el abandono. Hay cosas que nos vienen a detener. Por eso tenemos que aprender a renovarnos. ¿Cuántas personas se han traicionado? Un amigo, una amiga. O viste que te traicionaron a su hermano, entonces ya no es su hermano. Y eso te dolió. Y te invades y te metes en una cueva para usted no ser traicionado. Si alguien te hizo algo, algún familiar o algo, tienes que perdonar, tienes que soltar. Aquí no hay otra, todos tenemos que perdonar, tenemos que soltar. Pero dice la palabra que salió del mal y se aparta, es diferente. Yo me aparto, no voy a hacer. ¿Qué decía el Chabuel del perro arrepentido? ¿Verdad? No, es marcar la diferencia. Y muchas de las cosas que nosotros tenemos es por causa de nuestras malas decisiones y se llama consecuencias que a veces sufrimos. Amén. Y a veces queremos echarle la culpa a otros cuando nosotros también tuvimos la culpa. En un matrimonio somos dos, no es uno. Amén. Entonces yo no le puedo echar la culpa a otro de mis propios errores o horrores que he cometido. Así es. Tengo que ser macho. No, tengo que ser de verdad y confrontar mis errores y decir yo también fallé. Yo cometí errores porque tal vez mi papá me abandonó y del momento que me abandonó o no está, me hizo falta la paternidad, entonces yo crecí sin esa falta de paternidad. O mi mamá me abandonó, hubo abandono, hubo orfandad, hubo rechazo, hubo inseguridades, hubo temor. Así es. Y tal vez usted no se siente aceptado y tal vez usted fue a la escuela y no se sintió aceptado. Y tenemos que querernos así como somos. Así como somos. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú cuando te ves en el espejo? ¿Cómo eres tú? A mí me gusta maquillarme, pero hay muchas personas que se ponen un maquillaje como que si fuera, se esconde el rostro. Y yo me maquillo un poquito más que esto, ¿me entiendes? Pero se esconde en el rostro en medio del maquillaje y se ponen tanto que hasta la cara le queda blanca. Entonces a veces nosotros nos escondemos en medio del maquillaje. Y me ha pasado muchas veces que he tenido que orar por personas y es del mismo rechazo que tienen. O cuando va creciendo la juventud, algunos son góticos, algunos es skate o sky, que le gusta la patineta, otros los reggaetoneros y otros esos. Y muchas veces nosotros adoptamos, como decía, las cosas del mundo, pero nuestra parte de identidad por todo lo que nosotros llamamos, porque estamos buscando una identidad, a ver dónde calzamos, a ver dónde calzamos en el mundo. Y viene un proceso, ¿por qué? Todo radica de cómo fue su niñez. ¿Cómo fue su niñez? ¿Qué fue lo que marcó?
en tu vida que usted no ha podido cambiar, que no ha podido sanar de esas traiciones? Una amiga, un amigo, ¿quién te traicionó en su trabajo? Algo confiaste, ¿quién te traicionó? Un pastor, un ministro, ¿quién te traicionó? Tu mismo esposo, ¿quién te traicionó? Tu misma familia, ¿quién te traicionó? Tus mismos hermanos, ¿quién te traicionó? Y has llevado esa raíz de amargura por mucho tiempo y no has podido ser ¿qué? Libres. Pero también está la injusticia. Ahí viene la injusticia y un espíritu de injusticia que viene tras suya, te pasa una, te pasa otra cosa también. Y la injusticia te hace, se desarrolla entonces como fríos o muy autoritarios, donde no se respetan las necesidades del niño. Vuelve a la persona rígida y muy exigente por la injusticia. O sea, se vuelven las personas así. ¿Por qué? Porque uno levanta una pared para nosotros no ser dañados. Entonces hay cosas en nosotros que vienen a marcarnos, que viene a detenernos. La culpa. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Aún desde niño entre hermanos y hermanas, hasta ahí se genera la culpa de algo que hizo, y tal vez eso lo marcó desde niño y sigue con esa culpa. Uno tiene que perdonarse aún de los errores que uno haya cometido. Yo no sé dónde Dios te ha sacado. Yo no sé qué has hecho. La culpa que si fumaste un cigarro, que si hiciste eso, que hiciste lo otro, que si fornicaste, que si adulteraste, cualquier cosa que hayas hecho, viene la culpa para hacerte retroceder y no sentirse digno. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, el Señor viene y nos limpia. Pero la culpa los detiene una y otra vez. Muchas veces se sienten culpables mamás sobre los hijos de tantas circunstancias que se ha pasado. Entonces hay áreas en nuestra vida que necesitan ser también sanadas y necesitan ser restauradas. Me acuerdo cuando a mí el Señor me sacó del mundo, me sacó de la prostitución, me sacó del alcoholismo, me sacó de todo eso. Tuve que venir a una limpieza y eran legiones de demonios que tenían que quitarme un montón de cosas. Me acuerdo que tenía que quitarme un montón de cosas y tuve que renunciar, pero tuve que estar dispuesta a mi persona para ser libre. Pero muchas veces me arrancaban el fruto y no era libre, porque el fruto vuelve otra vez ¿a qué? A nacer. Entonces no era libre. De algunas cosas sí fui libre y otras cosas no. Y era una batalla una y otra vez, que cada proceso que tuve que pasar de el mundo a las cosas de Dios fue para soltar todo eso. Pero tuve que decirle, Señor, aquí estoy. Como que si fuera un títere. Decía, Señor, aquí estoy, no importa, saca lo que a ti no te agrada. A mí que me importa lo que diga el de la par, el que el otro. Yo quiero mi salvación, yo quiero limpieza. Quiero hacer tu voluntad y no la mía. Le decía eso al Señor, quiero hacer tu voluntad, perdón, y no la mía, la de Él. Y no quería hacer mi voluntad. No me importa si tenía que liberarme, si tenía que vomitar. No me importa, lo único que quería era ser completamente libre. ¿Qué hago yo guardando un rencor, guardando cosas dentro de mí? ¿Qué hago yo? Dígame, ¿qué hago? Usted es el que sigue encarcelado si sigue guardando las cosas dentro tuyo. Pero cuando nosotros soltamos, cuando nosotros entregamos, cuando nosotros somos sinceros con nosotros mismos, hay libertad, hay sanidad, hay restauración.
generación. Amén. Porque tal vez usted no estuvo en el catolicismo, pero su familia sí. Y tienes que cortar la idolatría y todo lo que vino y la masonería. Tienes que ser libre de todo eso. Pero tenemos que ir a la raíz. Y la raíz es la iniquidad. Tenemos que ser libres de la iniquidad. Ese es el tema. Tenemos que ser libres de esa iniquidad. Porque si la raíz no es cortada, vuelve otra vez a crecer. Y la expresión sobre la iniquidad y los huesos proviene del Salmo 32:3. Y dice así: mientras callé se envejecieron mis huesos. Calles, no se callen. Vea lo que dice David. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y es donde David describe el sufrimiento físico y emocional que sintió al ocultar su pecado. Tenemos que ser cartas leídas. ¿Cómo quién? Como decía Pablo, somos cartas leídas. Entonces a veces nosotros pensamos que estamos bien, pero hay cosas que cargamos. A veces hay actuaciones o la forma de actuar o de caminar la llamamos nosotros correcta, pero no lo es, porque creemos que nosotros tenemos toda la razón y no la tenemos. Entonces hay personas que no pueden alcanzar estudios, no pueden alcanzar trabajos, no pueden alcanzar muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque puede haber un espíritu asignado de rechazo, de abandono, y hay muchos espíritus asignados para que usted no sea feliz. Porque tal vez hay un pacto de antepasados, de marcar la generación. Entonces usted no ve la vida suya como tiene que caminar, como dice la palabra, libremente. Pero que enseña a David que no debo ocultar mi pecado. Lo oculto, lo que está, no puedo estarlo ocultando. El que te hace daño eres tú. No es el que está a la pared, eres tú mismo. Eres tú. Entonces vas a seguir siempre esclavo de tu pecado, de tu mentalidad mediocre. ¿O vas a soltar todo eso? ¿O te vas a proponer alcanzar lo que tienes que alcanzar? Porque mientras que estemos aquí, Dios no ha terminado contigo. Pero muchas veces te dejan llenar de pensamientos, de chismes, de cosas. Y eso es lo que viene a detenerte. Porque viene el enemigo a susurrarte, a decirte, a poner división, a poner trampas, a poner miedos, a ponerte un montón de cosas. Y retrocedes. ¿A quién tú le sirves? ¿A quién tú le sirves? ¿Tú le sirves al Rey de Reyes o al Señor al Rey de Reyes o al enemigo? Porque Él es el Señor de los señores. No hay otro nadie más con Él. Amén. ¿Sabe cuál fue el precio del silencio? De David. Que sus huesos le dolían. Fibromialgia. Los huesos le dolían. El precio del silencio. Aquí está. Se envejecieron y era un gemido constante. Hay que ser sabios cuando tenemos que callar, sí, porque Dios nos enseña a hablar, pero otras cosas tenemos que aprender a abrir nuestra boca para ser libres y no ocultar. Yo no entiendo y no le hallo de cómo un matrimonio no va a tener una comunión del uno al otro y el otro se calla.
o la otra se calla y no expresa sus emociones, sus sentimientos. Yo no le hallo eso. Si en un matrimonio tiene que haber una comunión del uno al otro. Yo no le oculto a él mi pasado. ¿Cómo el mismo esposo no va a saber qué pasó con el otro pasado de la otra? Aunque pasó y ya. Pero no le hallo que no haya una comunicación o no le exprese lo que a mí me gusta o lo que no me gusta. Yo no le hallo eso. Si Dios nos enseña que la comunión con Él es que usted le exprese lo que usted siente. Yo no le hallo eso. Si usted tiene que ser sincero. En un matrimonio tienen que estar las relaciones sexuales y la comunión física, que es necesario. Si no, eso se va apagando. Yo no le hallo. ¿Saben que para yo darme la oportunidad con él tuve que tirar paradigmas, tuve que quitar fortalezas enteras de mí? No, nunca eso y lo otro que yo me hice por mi vida, por mis malas decisiones que tomé, porque yo me encerré del dolor, de la amargura, de todo. No. Hasta que de verdad ya pedí ayuda. Digo, no, tengo que darme una oportunidad, ¿no? Si no me voy a quedar ahí sentada, dígame usted, ¿no? Tengo que darme una oportunidad que usted, para venir aquí y por fe, para ir a varias naciones, no. Y cualquiera dice, no, yo no voy allá porque no tengo plata, no voy a México porque no tengo plata. Si tenemos al Dios del dueño del oro y de la plata. Gloria a Dios. Amén. Yo no tengo plata. Amén, mi papá. No tengo plata para viajar, yo no tengo plata. Y no venimos aquí ni por plata. Venimos porque el Señor mandó, si no, no venimos. Pero ¿dónde está tu fe? ¿Dónde va a dejar que lo que Dios dijo de ti se cumpla? Si tú no accionas, si tú no das el primer paso, ya que si le fue mal, ya que el otro si le fue mal, tú marcas la diferencia. Y si tú tienes fe, empieza a declarar como las cosas, como que si ya fuesen hechas. Entonces, ¿a dónde está la fe? ¿Dónde está la vivencia con Dios? ¿Está seco? ¿Está seca? Porque puedes venir a la iglesia y está seca. ¿Dónde está la comunión con el Padre, contigo? Nosotros oramos y Dios abre las puertas. Dios abre las puertas. Amén. Dios hace. Pero nuestra mentalidad nos detiene, la iniquidad nos detiene. Y tenemos que ser libres de esa iniquidad. Porque vivimos una y otra vez con lo mismo. No, qué vergüenza, ¿cómo yo voy a decir eso? ¿Cómo yo voy a decir lo otro? Necesitamos ser libres del temor, Amén. de la raíz de amargura, del rechazo, de la falta de perdón, de la soledad, de esos pensamientos que vienen y una otra vez. Ya siempre me van a quedar aquí. Ajá. Es su mentalidad, porque Dios no. Ustedes saben que el dolor físico, que hablaba David, simboliza cómo la culpa y la falta de confesión pueden afectar la salud y la fortaleza del cuerpo humano, haciéndolo sentir secos como en verano. El sufrimiento termina cuando la persona decide confesar la transgresión y no encubrir su iniquidad. ¿Ante quién? Ante el Rey. Amén. El Señor nos viene a señalar. El profeta señala, sí, pero lo que señala de ti o lo que está mal es para que nos volvamos a Dios, para que nos arrepintamos, para que nuestras vestiduras estén limpias. Amén. Y nos volvamos a Él. Amén. No para destruirte, pero nuestra vida, ¿qué dice? Me está jugando, me está señalando, ya yo no vuelvo aquí, me voy, papá. La herida tuya se manifiesta. Entonces, que a ti que te buscan, hay un espíritu perseguidor que viene y te señala, pero los demonios son confundidos.
Cuando tú te enfocas al Rey de Reyes y Señor de Señores, los enemigos se confunden. O sea, entre ellos mismos chocan, entre ellos mismos no saben ni a dónde ir. Entonces la misión que tenían se perdió. Amén. Pero por eso tenemos que estar sometidos ante su presencia. Amén. Reconociendo día con día que nosotros fallamos. Amén. Y que hay cosas que de verdad ya no queremos cargar. Porque el origen de la iniquidad fue con Lucifer, el querubín protector, en el cielo antes de la creación. Y dice 28:15 de Ezequiel. Le leo para ustedes, Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, que está el ángel fue perfecto en sus caminos, desde el día en que fue creado hasta que se halló en él iniquidad. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué fue? Debido a su orgullo y deseo de exaltarse por encima del otro. Es que yo soy más que soy, a mí qué me van a decir, yo no necesito liberación, yo no necesito sanidad, yo no necesito esto, no me hagan esto, porque yo me siento, ay de aquel. No, es que yo no me porto así, pero cuando te enojas con tu hermano, con tu vecina, con todo el otro, viene el orgullo. Con tu esposo, con tu esposa, a la hora de bajar, se ve quién se baja primero, o sea, quién quita el orgullo primero. Es que me hizo lo otro, no quiero saber nada, el orgullo. Pero cuando nosotros perdonamos y soltamos, los bendecimos. Amén. Amén. No los maldecimos, los bendecimos. Amén. Porque cada quien le dará cuentas al Padre. Y Amén. según su proceder, las bendiciones o las maldiciones le van a alcanzar. Entonces, aunque te mande, eso se le devuelve 7 veces a la otra persona por su maldad de su corazón. Amén. A veces yo digo, Señor, pero si estamos en el mismo reino, en la misma iglesia, ¿por qué en su corazón se comporta la otra persona? ¿Si acaso no es su hija, su hijo? Sí, pero necesitan sanidad, necesitan restauración, así como uno lo ha tenido. Lo que pasa es que uno tal vez es más sensible de soltar, el otro, la otra persona no, cree tener la razón en muchas áreas. De que hay hijos que no son hijos de Dios y no son hijos de Dios, porque todos no son hijos de Dios. Pero ¿quién es el que marca la diferencia? El perdonar, el soltar, el que hace todo eso. Amén. Amén. Y que eso ya no te duela, que ya no traiga un recuerdo doloroso en tu vida. Creo que todo lo que uno pasa en nuestra vida muchas veces marca y nos da vergüenza. Nuestros errores nos dan vergüenza. Pero cuando tú eres sano, esa vergüenza se quita. El enemigo, días atrás, ¿qué me quiso traer? Ay, ella es una prostituta de San José, del centro de San José. O sea, lo hacen como viral y dizque profetas. O sea, de un pasado que fui, lo quieren poner al presente. ¿Y por qué yo me voy a avergonzar por eso? Si yo fui eso, ya no soy eso. A mí tuve que tirar un montón de ropa. Saqué un montón de ropa, closet, todo donde yo me veía, todo tuve que cambiarlo. Todo, yo saqué toda la ropa, saqué todo, boté un montón de CD, de rock, de música, de todo lo que yo tenía. No, todo lo quebré. A mí el Señor me dijo, quita todo, yo tuve que cambiar todo. Mi closet tuve que cambiar todo. Y soltar y quitar y quebrar. Es que si ya no vivo yo, Cristo vive en mí, tuvo que venir un cambio sobre mi vida. Amén. Amén. A mí también. Y soltando eso, y día con día, sigo soltando. Amén. Sigo soltando, sigo entregando. ¿Por qué? Porque somos santos
Sí, gloria a Dios, porque Él sí es santo. Y su santidad no se envuelve cuando realmente entregamos su corazón al Padre y nos arrepentimos de verdad de nuestro pecado. Amén. Porque muchos van a decir: Señor, pero yo hice esto, yo hice el otro, yo ayudé a una persona, yo ayudé a la otra. Pero no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es personal, es con Dios. No es por lo que tú hagas, es que yo ayudé a ella, es que yo vine aquí, yo les hablé la palabra de Dios. Ajá, pero ¿cómo está mi vida delante del Padre? ¿Cómo está la relación delante del Padre? ¿Cómo estoy caminando realmente? Pero vives en mediocridad, vives en pensamientos erróneos que no te dejan avanzar una y otra vez. Entonces, la iniquidad es la inclinación o raíz profunda en el corazón que impulsa al ser humano a cometer actos pecaminosos de forma repetitiva y torcida. Proviene del término hebreo avón, que significa estar doblado, torcido o desviado. O sea, funciona como una fuerza o patrón arraigada en el interior que deforma los valores y aleja a la persona a la rectitud. Entonces, la iniquidad es premeditada, continúa y va aumentando cuando coqueteamos con el pecado. Caemos en la mentira de que podemos controlarlo, pero al igual que un adorable monito puede convertirse en un primate salvaje. Cuando nos entregamos a un estilo de vida pecaminoso, estamos cometiendo iniquidad. Así que nosotros por eso tenemos que ser libres. Vean lo que dice Salmo 103, 1, 5. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de tus beneficios. Y vea, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Amén. Es que la raíz oculta las intenciones y maquinaciones del corazón antes de cometer el acto malo. Muchas personas dicen, cuando uno va a evangelizar: ¿quieres aceptar al Señor? Y decimos: ¿quieres aceptar al Señor? No, yo todavía no estoy listo. No, yo no estoy lista. ¿Por qué muchos quieren decir yo no estoy listo? Porque saben que no quieren dejar las cosas del mundo. No las quieren dejar. Están conformes a eso y tal vez, no, es que yo tengo temor de Dios. Pero si una persona tiene temor de Dios, se aleja de eso. Entonces Dios se está llamando un verdadero arrepentimiento. Yo por un momento me alejé en las cosas del Señor. A mi edad de los 15, 16, 17 años estaba alejada del Señor. Y ya después de los 21, 22 años fue donde ya yo de ahí empecé a pesar de las caídas. Pero muchas personas se caen y se vuelven para el mundo o siguen con su pecado escondido, como los hijos de Eli. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar nosotros mismos? Tenemos que marcar la diferencia, tenemos que alcanzar a nuestra familia. Tenemos que alcanzar a los de nosotros. Así que, dice también Isaías 59, 2, 3: incuban huevos de áspides y tejen telas de telaraña. Al que comiera sus huevos morirá, y si las apretaran, saldrán víboras. ¿Qué hacen? Ponen huevos de serpientes, de áspides, de mentira. Empiezan a tejer telarañas en lo oculto para enviarte. Usted no sabe qué practicó su abuela, su abuelo en el antepasado. Brujería blanca, brujería negra, masonería, de todo. Pudo haber practicado. Y de ahí nosotros tenemos que ser libres, porque tanto las bendiciones como las maldiciones son leyes espirituales que están buscando dónde asirse, ¿verdad? O sea, dónde
hacer un nido. Como cuando una persona muere, vienen espíritus familiares. Ellos buscan a ver dónde sigue la maldición generacional, la iniquidad. De ahí viene todo eso. Entonces tenemos que ser libres. Hay muertes prematuras. Mi hermano se ahogó en un río a los 9 años y yo lo vi ahogarse. Y después mi hermana murió. O sea, vienen consecuencias, vienen eso. O viene una persona en divorcio. O hay espíritus de soltería. Yo rompí con todos esos espíritus de soltería. En serio. Aunque a veces cometí errores porque cogí personas que no tenían que escoger y a veces uno, ¿verdad? Bueno, pero arrepentido, pero bueno. Siempre me di la oportunidad porque yo no mando, manda a él. Manda a él, yo no mando. Yo no mando. Y sufrí mucho también. Y me hicieron mucho daño. Y también por el daño que tenía hice daño. Hice daño. Pero tuve que soltar y entregarle todo eso al Señor. Porque donde Dios me sacó, de lo que yo traía, el dolor del mundo, de lo que yo cargaba, me estaba ¿qué? Deteniendo. Yo tenía que soltar todo eso, tenía que arrancar no solo el fruto, sino también la raíz, el tallo, las hojas, todo, para yo poder ser libre. Ser libre. Porque muchos por eso del antepasado creen en el ocultismo, hubo prostitución. ¿Cómo ha sido su árbol genealógico? ¿Has investigado cómo ha sido tu papá, su mamá y antepasados y todo eso? ¿Cómo es el árbol genealógico? Que practicaron, ¿de dónde viene tu apellido? Porque uno tiene que limpiarse el apellido, los nombres. Que realmente los antepasados o nuestros padres nos pactaron. ¿Por qué te pusieron Brian? ¿Por qué te pusieron José? Bueno, los dos se llaman José. ¿Me entiende? ¿De dónde viene su nombre? ¿Por qué? ¿A ti te pusieron 3? José también. Ah, José también. Ah, 4, José. ¿Cuál es la raíz del José? José por un santo, José por algo. Y uno tiene que cortar con eso para uno poder ser libre. Porque lo cautivan. A veces uno se cautiva hasta con los dichos de tu boca. Y son novios, yo voy a estar siempre contigo, mi amor. Y ya se enlazó. Se enlazó. Y tal vez yo no tenía esa novia para ti. O ese esposo para ti. Y se enlazó. Entonces a veces son los errores de nosotros mismos por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué? Jeremías 3. Oseas 4, 6. Ah, sí, Oseas. Dice, sí, porque dice, clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que jamás conociste. ¿Ese cuál es? Jeremías 33, 3. Ah, muy bien, muy bien. Están bien de la Biblia los dos. Vamos a ver. Los estoy probando. Entonces, hubo adulterio, hubo mentira, hubo engaño. Y todo esto viene a activar una maldición en la línea sanguínea. Hubo robo, hubo ira, enojo, pecados sexuales, avaricia, soberbia, orgullo. Todo eso vino a nuestra iniquidad. Como una persona, un padre tuvo un hijo, un padre alcohólico y tuvo un hijo alcohólico. O la madre soltera fue producto de una relación ilegítima. Y de su hija también tendrán hijos ilegítimos. O sea, si yo no me casé, mis hijos fuera de matrimonio son bastardos. Suena feo, ¿verdad? Yo tengo 3 hijas y 2 fueron fuera del matrimonio, por decirlo así. Pero el Señor, con las 3, pero el Señor vino
y las adoptó como hijas. Entonces ya no vienen a ser bastardos. Nosotros éramos bastardos. Éramos gentiles, éramos bastardos. Pero el Señor nos puso en el Olimpo. Ahora por cual nosotros clamamos y decimos, Abba Padre. Porque Él es mi papito, porque lo amo. Es mi ami, mi papito, mi papá, mi Abba. Entonces ya yo sé que me dirijo a mi papá porque Él me adoptó. Y el Señor adoptó, como mi esposo adoptó a mis hijas. Ya no son huérfanas, pero muchos tienen papá y mamá y se sienten huérfanos porque están heridos en la área papá y mamá y se sienten solos en una orfandad. ¿Y qué hace el pastor? Viene y los abraza. No están solos porque aquí hay paternidad de Dios. La paternidad de Dios abraza, construye, levanta. Está la paternidad de Dios. Amén. Por eso es necesario en una iglesia, un hombre también es importante dentro de la iglesia. Es importante el sacerdocio. Amén. El Señor que dijo, el Señor que mandó que se reproduzcan, ¿verdad? ¿Eres estéril? Hay esterilidad en ti, que viene maldición, maldición. Que viene maldición, no, que ella no tuvo hijos, la otra no tuvo hijos, que la otra no se casó, que la otra tuvo eso, que la otra... Todo eso son maldiciones generacionales. Que el otro se murió y después la hija, que el otro se murió. Son maldiciones generacionales que tú tienes que cortar y tú tienes que ser libre. Pero ¿qué tenemos que hacer? Soltar, declarar para que haya una liberación en nuestra vida. Que muchas veces yo fui del fruto y muchas cosas yo fui libre, pero cuando empecé una administración de liberación de iniquidad, hubieron cosas que cambiaron. Vi el león de la tribu de Judá peleando contra sus enemigos y empezó a cambiar cosas en mi vida aún más fuertes en esa parte de iniquidad. Ha habido en su familia tal vez pobreza y tú tal vez en pobreza, ruina, fracasos, tendencias, robo, hurtos que has tenido en tu vida, enfermedades continuas, crónicas, muertes prematuras, accidentes, suicidios. Ahora que venía, que estaba aquí ayer, que estaba allá arriba, me llamó una pastora que fuimos a Honduras. Y me dice, es que se levantó un sobrino, o sea, lo que ella me quería decir es que se suicidó. Y me acuerdo que yo le dije a la mamá de él, ¿verdad? Yo quiero verla, yo quiero conocerte, porque hemos hablado por teléfono por muchos años. Y le digo, yo quiero conocerte, yo quiero que venga, porque sé que algo Dios quería hacer con ella. Pero a veces las personas no hacen el propio. Porque a veces algo Dios quiere hacer, Dios quiere librarte, Dios quiere hacerte algo. Y después fue ahí donde me dijo, es que se suicidó, lo mataron. O sea, él se mató con 16 años de edad. Y a veces nos hacemos de oídos sordos cuando Dios nos llama. Ángel, no soy yo. Lucía, no soy yo. María, no soy yo. Y Dios nos está llamando por algo. Muchas veces Dios te dice, no vayas, pero vas y tome para que llegue. Son muchas cosas que Dios hace y nos muestra en nuestra vida. Entonces, ¿qué? Hasta esa familia que tiene que cortar todo espíritu suicidio, todo espíritu de muerte prematura. Yo empecé a cortar todo espíritu de muerte prematura, todo eso por parte de ver a mis hermanos y a mis hijas. Tuve que pararme en la brecha de cortar para que mis hijas no fueran también de prostitución o que salieran embarazadas como yo salí a los 15 años de edad y a los 16. Tuve que cortar
eso. Y ahora mi hija tiene 25 años. Mis hijas no han vivido lo que yo viví, gracias a Dios. Pero ellas tienen que seguir también cortando y marcando la diferencia. Pero tuve que pararme como mamá para sanar las heridas que ellas tenían. Yo era una mamá que tal vez le pegaba a mi hija al medio y la pellizcaba y le decía, tenías que ser hija de tu padre. Y ella se escondía debajo de la cama con un miedo, un pánico, porque yo le pasé el odio, el rencor que yo tenía hacia la otra persona de haberme hecho daño, de haberse ido con otras mujeres, de traicionarme. Todo ese daño se lo estaba traspasando a mis hijas y tenía que echarle culpa a los demás y la culpa la traía yo también. Consecuencias nada. Tuve que aprender a perdonar y a pedirle perdón a mi hija. Desde que estaba en el vientre de la madre por el rechazo, el abandono, la brujería, la hechicería, todo lo que haya hecho. Lectura de cigarros, todo lo que yo me acordaba que hice en la niñez, en todo. Pedirle perdón. Y llevarla a una sanidad y llevarla a una cierta edad. Porque ella en un momento, ella coleccionaba lo que era los unicornios. Y ella estaba en una edad detenida en su vida, como a los 8 o 9 años. No crecía ahí. Y tuve que quemarle todo. Antes nosotros íbamos a las casas a ministrar, a liberar, a sacar todo, a quemar todo. Ese era el Señor nos llevó por un tiempo a ministrar, a sacar, que había cosas, y a veces uno veía los cuadros y el Señor le muestra a veces uno el diseño que está, que a veces parece bien, pero por decirlo así, muestra el diseño. En cada casa, había casas que muchas veces eso era como campanita, como el de las hadas y todo eso, y teníamos que ir a ministrar porque se veían los duendes, se veían todas esas partes, para que muchos fueran libres. Y a veces muchas de las personas no valoraban eso, porque a veces en nuestra casa puede haber anatema, cosas que a Dios no le gusta y nosotros las tenemos guardadas. Sí, los espíritus territoriales, ir a los lugares y orar, los principados potestades, hacer un mapeo, cartografía espiritual. Así les enseño yo a muchos a aprender a hacer cartografía, que no se mueve la línea de ley, las iglesias y todo eso, todo lo que se mueve. O sea, muchos años en trabajar en todo eso, en intercesión, estar orando, tomando territorios, tomando eso, tomando lo otro. Porque hay tiempos de tiempos que el Señor le lleva. Pero donde también aprendí, en mi casa, haciéndoselo a mis hijos, saliendo de todo eso, quitándole ese, quemando todo. Hasta que mi hija empezó a crecer y llevar su desarrollo como persona, hasta llegar también en un momento a que se pidan perdón uno al otro como hermanos, como hermanas. Porque no puede ser Caín y Abel en la casa. Envidia, el otro, no. No puede. Si usted sabe que algo está mal, ¿por qué lo sigue haciendo? Yo siempre digo, Señor, yo perdono a mi suegra, Señor, y siempre le pido a este Señor, yo la perdono. Y aún así yo la perdono a la otra que habla de mí, que dice, a veces me doy, ni quiero escuchar ya ellos que lo que hablan, para no ensuciar mi corazón y seguir enfocado. Porque a veces el enemigo quiere que nosotros caigamos en las trampas. Si usted se atormenta, es que me sigue, sí, usted tiene que estar como un atalaya, apercibido, sin dormirse. Pero ¿sabes qué me persigue? Y qué miedo, viene un espíritu de intimidación, porque hasta Jezabel por un espíritu de intimidación, así lo tenía Elías intimidado, metido en una cueva. No, usted se levanta y usted declara la palabra, que ninguna arma forjada en tu contra va a prosperar. Que el enemigo vino por un camino, pero se sale un 7, y si hay un derecho legal, se corta y le pide perdón al Señor y cierra esa puerta y le quita el derecho legal al enemigo. Porque uno se crea el derecho legal. Así es. Pero uno mismo tiene que cortarlo, porque si no va a venir como el pizzero a cobrarle. Aquí está la pizza, pero no me has pagado. Págueme. Tienes que pagar, tienes que cerrar esa puerta. Porque hay personas, por eso mismo, que le sirven, pero no han cerrado las puertas de sus pasados.
siguen cargando con el dolor, con la amargura, con todo eso. Y se puede reproducir la iniquidad como huevos de serpientes, como tumores que se propagan en todo el cuerpo, como culebras que a su paso devoran todo, produciendo enfermedades que carcomen todo por dentro, telas, telarañas, que toman el control de nuestra alma. ¿Para qué? Para cautivarlas. Por eso la semilla de iniquidad no reconoce el tiempo para germinarla. O sea, lo puede hacer en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, edad adulta, aún en la vejez. Todo ocurre porque había una semilla de iniquidad en nuestras vidas que no fue destruida, y esta semilla finalmente germinó. O sea, va a impregnar al espíritu del ser humano en el instante que es concebido. El embrión, y recibe en su momento toda la información o herencia espiritual de la maldad. La iniquidad es como un cordón a donde se va grabado todos los pecados del hombre y lo que será su herencia a la siguiente generación. La iniquidad está en las tinieblas, y el diablo va engarzando las maldiciones que vienen de nuestros antepasados, lo que será un obstáculo para recibir la plenitud y las bendiciones de Dios. Porque así como se quita las maldiciones, así se liberan las bendiciones. Porque hay algo retenido, porque hay otro nivel que son, si tienes deuda, si viene una familia de deuda, ¿qué tiene que hacer uno? Romper con eso. Si viene una familia de, por decirlo así, de malos pensamientos, de homicidios, ¿verdad? O de vulgaridad, de lascivia, de todo, de lo que viene sobre abusos sexuales y todo eso, tienes que cortar con todo eso para que su hijo, su familia no sea abusado. O sea, todo eso viene una línea generacional que tú tienes que cortar en su vida. Porque hay pensamientos de mal, de resentimiento, de rebeldía, apartarse de Dios y no tomar el nombre de Dios en vano, ¿no? Como no honrar al padre y madre, adulterio, codicia, contiendas, herejías, borracheras, envidias, avaricia, amar al mundo, desobediencia, amor a sí mismo, orgullo, altivez, ingratitud, egoísmo, inmisericordia, crueldad, traición, prostitución, divorcios no justificados, depravación sexual, miedo. Entonces, arriba, jálelo y levántalo así. Y entonces, ¿qué hay? El ganchito abajo, ¿sí? ¿Qué hay? Cosas en nosotros que tenemos que cambiar. Amén. Todo el mundo diciéndole a Rafa, jálelo, dame esto, dame lo otro, ¿verdad? Porque no sabía. Y muchas veces así desconocemos la iniquidad, no sabemos qué hacer. Y necesitamos ayuda. Él necesitó ayuda de todos para decirles ahí, porque no encontraba donde se encendía la luz. Pero también necesitamos ayuda para ser libres de la iniquidad, de todo eso que nos persigue. Hay espíritus de Apolión, de azotes, viene una y otra vez a golpearnos. Hay espíritu de Jezabel, hay el espíritu de Coré, que se unen en contienda y todo, ¿verdad? A traer división, de Absalón, de la traición. O sea, yo le estoy mencionando a usted esos, pero hay espíritus, hay cabezas demoníacas que vienen con un montón, con legión para quererte destruir. El espíritu mamón, de la avaricia, del dinero, del alcoholismo, todas esas cosas tenemos que Bafomé. Es que ahí está la parte de las dos. O sea, todos esos espíritus que vienen a nosotros a detenernos. Imagínense que mi persona tuvo que ser libre de diosas. Hay las diosas de la infertilidad y todo eso, porque en ese mundo se ven diosas. Y hasta uno tiene que ser libre. Usted ve el espíritu jezabélico, una mujer ahí que se quiebra caminando. Ya ni eso me sale, gracias a Dios. Pero tuve que lidiar muchas veces con todos los espíritus y espíritus jezabélicos de seducción.
Y para mí fue muy difícil y había cosas que yo no me las podía quitar. Y quería, pero la gente hablaba, pero no me ayudaba. Y no era algo que yo no quiero. Y tal vez hay cosas que tú tienes y que por eso estás lidiando por muchos años. Y estás pidiendo gritos ayuda y no hay nadie quien te ayude. Como un día se hablaba sobre Judas, que se arrepintió y tal vez quien te ayudó a ser libre. Y tal vez muchos aquí han sido Judas. En la parte de que muchas personas se van de la iglesia y no quieren ser libres, o otros que no quieren poner de su parte. Pero usted hoy va a ser libre, amén. ¿Usted quiere ser libre hoy? Amén. Sí, amén. Hoy usted va a declarar y va a soltar lo que está escondido, aunque no lo haya practicado, amén. Amén. Porque usted va a ser libre su generación hoy. Amén. Amén. Y se van a romper esas cadenas. Amén. Por eso, como decía David, ya no, él cayó, pero hoy no vamos a callar, vamos a declarar. Amén. Entonces, si usted está ahí, vamos a hacer una oración de renuncia de iniquidad. Amén. No vas a tener a nadie agarrado, no vas a tener las manos así ni los pies cruzados. Todos libres. Vas a hacer silencio.